8:41, seguimos aquí en Noticias 7 y ya nos acompaña el asambleísta Guido Chiriboga de la bancada del Acuerdo Nacional. Asambleísta, muchísimas gracias por estar aquí. Carolina, buen día con todos los televidentes de Ecuador TV. Muchísimas gracias, asambleísta. Bueno, para empezar, se ha cuestionado muchísimo en este proceso de juicio político el aspecto de la singularización de la prueba, de establecer estos lineamientos de acuerdo a lo que ha dicho la Corte Constitucional en este proceso. Pero, ¿qué dice la ley legislativa respecto a esto, asambleísta? Bueno, la ley orgánica de la función legislativa es muy clara al respecto. Y uno de los poquísimos requerimientos es la singularización. Yo no entiendo por qué, ante tan pocos requerimientos y tan claros que están tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, algunos asambleístas quieren obviarlos. ¿Será porque no quieren hacer su trabajo, porque prefieren ver el fútbol, comer pizza o lo que fuere, en vez de ponerse a legislar a favor de los ecuatorianos? ¿Eso quiere decir que entonces sin la singularización de la prueba el proceso de juicio político se puede caer? Quien debe determinar eso es la Corte Constitucional en última instancia, pero ya han salido a decir que ahora sí van a singularizar. Primero estaban diciendo que no lo iban a hacer, ahora, capaz que no entienden el proceso, ahora ya mejor asesorados, asumo, van a indicar que van a singularizar. Pero esto lo hacen en el día, o bueno, ya estamos en el día 6 de esta primera etapa de recepción de pruebas de cargo y descargo. ¿Qué se entiende que está pasando? ¿Se está tratando de dilatar el proceso para poder hacer una prórroga de los 10 días que también se permiten el proceso, o qué es lo que está ocurriendo dentro del Parlamento? Para los televidentes que no estar tan al detalle como usted está, Carolina, son 3 periodos de 10 días que tiene la Comisión de Fiscalización, tanto para sustentar las pruebas, para la defensa y para elaborar el informe y la votación en la comisión. Sin embargo, luego de esos 30 días, como sea que se vote en el informe en fiscalización, igual va al pleno y es un informe no vinculante. Entonces, en el pleno es donde se verán los votos para este juicio político en última instancia. Pero ahora mi pregunta es sobre todo porque si seguimos extendiendo este proceso, cuando se termine este domingo, tal vez lo que provoque es que coincida con el cambio de autoridades dentro del Parlamento. ¿Usted cree que esto podría tener una incidencia también en el resultado del proceso? Lo más probable es que sí coincida y de seguro tendrá una incidencia. En los plazos ¿Para bien o para mal? Yo creo que para mal, porque incidir con politiquería interna de la Asamblea en un tema tan importante y serio como es un juicio político al presidente de la República, cosa que no se ha dado en 90 años, y que lo están haciendo por temas netamente de intereses politiqueros de algunos legisladores para tratar de captar espacios que no lograron en las urnas. Seamos claros que esto no tiene nada que ver con los delitos que buscan imputarle al presidente de la República. Nadie de los 137 asambleístas en su sano juicio van a pensar que el presidente está involucrado en un peculado en Flopec. No me imagino al presidente Lasso llamando a Esmeralda a decirle: oye, ñañito, mira, en ese flete cobra 1000 más y vamos intimite. No, eso no puede haber pasado y nadie cree que va a haber pasado. Por eso se inventaron un delito. O sea, este es un juicio político basado en un delito inventado, que no existe el delito en sí, la clasificación, que es peculado por omisión. No existe en la legislatura ecuatoriana peculado por omisión. Omisión solamente hay en delitos contra la vida, no contra la administración pública. Entonces, recordemos que incluso buscaban endilgarle traición a la patria o incapacidad mental. Entonces, ya no saben qué hacer para llegar al presidente de la República, un presidente que se ha manejado con transparencia y con un foco en el mejor interés de los 18 millones de ecuatorianos. Legislador, desde la bancada oficialista, ¿existe una estrategia de cómo defender al presidente dentro del Parlamento en este proceso? Bueno, en cuanto a las acusaciones es facilísimo, porque no hay ninguna prueba que ate al presidente con la acusación, ninguna, ni la va a haber porque no hay ningún hecho que ate al presidente con la acusación. Entonces, en la parte, digamos así, jurídica, si fuese el caso, es muy fácil. En la parte política hay que nos ayuden los ecuatorianos a que los asambleístas se rijan al mandato para el cual fueron electos, que es legislar y fiscalizar, y en el juicio político deben de remitirse las pruebas, que en este caso, referente al caso de Flopec, no hay absolutamente nada que vincule al presidente
con el delito que le quieren indilgar. Dentro del Parlamento también se han vertido acusaciones respecto a supuestas compras de votos, lo ha dicho el Partido Social Cristiano. Desde el correísmo también han solicitado, y también el oficialismo, las cámaras de seguridad del Palacio Legislativo. ¿Qué pasa en la Asamblea? ¿Qué hay de esto? ¿Usted qué ha escuchado, asambleísta? Bueno, a mí me parece muy importante esa acusación que hace el Partido Social Cristiano, y están obligados como funcionarios públicos a denunciar un delito si es que lo conocen y lo vieron. No pueden tirar la piedra y esconder la mano. Deberían de decir quién nos ha estado ofertando qué cosas para la compra de dichos votos, y no lo dicen, no singularizan tampoco a quién ha sido sujeto de esta extorsión, de esta presunta extorsión. ¿Usted no ha visto a ningún hombre del maletín o mujer del maletín en la Asamblea? Tenemos un gobierno que los pone nerviosos y los descuadra, porque no es un gobierno del reparto. Ese Ecuador ya quedó enterrado el 24 de mayo en el 2021 en las urnas, en la posesión del presidente Lasso, en abril 11 en las urnas. No hay reparto de hospitales, no hay repartos de maletines, y si es que lo dicen en un comunicado, deberían de ir a la Fiscalía y presentar la denuncia, y que vaya preso quien esté involucrado. Usted estuvo presente justamente el día lunes en la Comisión de Fiscalización, como me acaba de mencionar, ha sido también para vigilar este proceso. ¿Qué lectura le da a lo que ocurrió el día lunes, en el que no se pudo avanzar más allá de la calificación de algunas pruebas de oficio? Es la más baja politiquería en un momento en que la Asamblea debería de estar a la altura del proceso. Eso fue, parecía el doctor Chapatín ahí en un episodio de Chespirito. Se gritaban, se decían cosas, se hablaban sobre por qué me apagas, por qué me subes, por qué me prendes, en vez de dedicarse a legislar y fiscalizar. El Ecuador necesita una Asamblea que se enfoque en dar leyes que nos brinde seguridad, que nos dé educación, que nos dé salud, que permita la atracción de inversiones para el Ecuador, para la generación de empleo. Eso es lo que la Asamblea debería estar haciendo. Yo de verdad entiendo la baja aceptación de los ecuatorianos hacia la Asamblea Nacional, porque nos dedicamos a politiquear en vez de legislar y fiscalizar para los ecuatorianos. ¿Usted cree que con estos tropezones que se ha estado dando en este proceso de juicio político, cabe una acción de control por parte de la Corte Constitucional? Tiene la obligación de supervisar el proceso, y es el último dirimente en cuanto a la constitucionalidad del procedimiento. La Corte dio direcciones extremadamente claras. El juicio político se debe remitir exclusivamente a los contratos de Flopec. Y para los televidentes, recordemos que el contrato es del 2018 y el presidente Lasso entró en el 2021. Entonces es sobre un contrato que no es de la época en que el presidente era presidente para comenzar. Luego se renovó automáticamente en el 2020, fue observado por Contraloría en el 2021 con 13 observaciones, las 13 observaciones fueron acogidas y pasó de perder plata Flopec en el 2020 a en el 2021 ganar 50 millones y en el 2022 ganar 180 millones de dólares la empresa Flopec. O sea, lo que ha hecho el gobierno de Guillermo Lasso es de pérdidas llevar a rentabilidad a esta empresa, haciendo los ajustes, los 13 ajustes que dictaminó la Contraloría. Pero ¿y entonces en qué se sostiene este proceso? Porque desde los interpelantes dicen que, por el contrario, el presidente no tomó cartas en el asunto, ni tampoco con estas advertencias que se hizo por parte del exgerente de Flopec, el almirante Estupiñán, que le habría enviado una carta directamente al presidente, pero habría quedado sin una respuesta. Eso dicen, pero no es verdad. El 20 días posterior a la carta, luego de hacer las verificaciones del caso, el presidente remitió a los ministros del ramo y a las personas adecuadas las cartas y las instrucciones para que se hagan los ajustes. Y luego vinieron los cambios también en la operación de Flopec, incluyendo cambios de personal, los ajustes de Contraloría de las 13 observaciones y los resultados que se han reportado con 180 millones de utilidad. Yo no entiendo cómo puede haber especulado cuando llevas de perder
80 millones a ganar 180 millones a una empresa. Ahora, asambleísta, pero usted como legislador también está consciente de que en este proceso político, más allá de las pruebas, también se consideran muchísimos los votos. Y desde el oficialismo se ha mencionado que están en constante comunicación con las diferentes bancadas, pero yo le pregunto, ¿cuál ha sido el acercamiento específico por el tema de los votos en el juicio político? Bueno, eso, ayer tuvimos sesión del Pleno y se conversa del juicio político en la Asamblea todos los días. En privado, todos los asambleístas, no hay uno que crea que el presidente esté involucrado en peculado, en Flopec. Entonces pasamos de la parte de juicio a la parte política. Porque yo le pregunto, porque el Partido Social Cristiano y también el correísmo pues está impulsando este proceso político. Quienes dice usted que no están de acuerdo que el presidente haya cometido peculado, ¿son de qué bancadas? De todas, incluyendo los social cristianos, incluyendo unos, porque están yéndose de la frase de juicio político, están dejando de lado la parte de juicio y están enfocándose en la parte política. Solamente son votos políticos para tratar de captar la presidencia de la República a través no de las urnas como corresponde, como debe ser, como fue el 11 de abril del 2021, con 54% del país eligiendo al presidente Lasso, sino que quieren meterse por la ventana vía este juicio político. Recordemos que este ya es el cuarto intento. Hubo otra votación antes, con la muerte cruzada desde la Asamblea, con el artículo 130 de la Constitución, donde no obtuvieron los votos, y han habido dos intentos en la calle de tratar de desestabilizar al país al punto de llevarlo a un derrocamiento presidencial. Este ya es el cuarto intento de meterse por la ventana, donde no consiguieron con los votos. Finalmente, legislador, ¿cuál es su expectativa para estos 4 días que restan de recepción de pruebas de cargo y descargo en fiscalización? Bueno, ya tuvimos una votación, son 9 miembros en la Comisión de Fiscalización, donde hay 4 que en general votan con los socialcristianos y la Revolución Ciudadana, que votan juntos hegemónicamente ya por mucho tiempo en esta Asamblea. Hay 4 más que quieren un juicio con todas las pruebas posibles, y hay un voto que a veces vota con uno, vota con otro, ahora decidieron dejar de lado 19 pruebas en este juicio. Sin embargo, como no hay ninguna prueba que ate de ninguna manera, ni va a haber porque no hubieron los hechos, al presidente de la República con el resultado que buscan, la parte de las pruebas de verdad es para cumplir un proceso, porque quieren llevarlo netamente por votaciones políticas para lograr su cometido, que es entrar por la ventana a donde no pudieron por las urnas. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros el asambleísta Guido Chiriboga, de la bancada del Acuerdo Nacional Asambleísta. Gracias por estar en Noticias 7.